Buenos días, estudiantes de grado noveno. Para darle continuidad a la temática que estamos manejando el día de hoy, vamos a hablar sobre la crónica. Primero vamos a hablar sobre la crónica literaria o sobre la crónica textual, que es diferente a la crónica periodística. Cuando hablamos de la crónica nos referimos a una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico. Cuando hablamos de cronos, hablamos del tiempo. Es un texto en el que organizamos de manera creativa los acontecimientos que han ocurrido o donde organizamos de manera creativa una historia que se ha desarrollado en un tiempo específico. En cuanto a la estructura de una crónica, es similar a la de una noticia, es similar a la de un texto argumentativo, sí, a la de un texto narrativo, perdón. Entonces, cuando hablamos de la estructura, hablamos de que tiene un titular, que es para atraer la atención. Sabemos que el titular debe ser de 6 palabras y puede ir acompañado de un subtítulo. Adicionalmente, eh, en el segundo lugar de la estructura tenemos la presentación o introducción, que es donde hacemos la apertura de la temática. Debe ser muy atractivo para captar o cautivar la atención de los lectores. En la tercera parte de la estructura tenemos el desarrollo del contenido. Es aquí, en este caso, donde resolvemos las WH questions. Ya sabemos que en la noticia aparecen en el lead o copete, pero en este caso aparecen ya es en el desarrollo del contenido. ¿Listo? Entonces respondemos el qué, cuándo, dónde, cómo, quién, por qué, para qué, según la importancia de cada una de ellas, si es relevante para el texto o no. Y por último, la conclusión. Cuando hablamos de la conclusión, tenemos que hacerla, al igual que la introducción o presentación, muy llamativa. Tiene que ser muy llamativo el cierre, tiene que tener una función particular de dejar un buen recuerdo al lector. Cuando hablamos de las características de la crónica, decimos que, nuevamente, como su nombre lo dice, son hechos que se narran en un orden temporal o en el orden en el que ocurrieron, teniendo en cuenta testigos y teniendo en cuenta que existen lugares y demás que nos sirven para acompañar o darle peso de credibilidad a esos acontecimientos. Se utiliza un lenguaje sencillo, un lenguaje que todo el mundo pueda entender, es un lenguaje literario, usa adjetivos porque necesita describir de manera continua y emplea verbos que nos sirven para descripción de tiempo y espacio. Existen unas pautas para la escritura de una crónica literaria. Entonces, esas pautas, aparte de la estructura, claro está que siempre tenemos que respetar la estructura, esas pautas nos van a servir para darle una fortaleza al texto y para tenerlo como una propuesta estética, es decir, para que no solamente la información que esté en ella sea de peso, sino la forma en cómo la escribimos. También en la noticia y en la crónica, ya les había dicho, se responden las WH question. eh, Tenemos que hacer que el párrafo de introducción sea el enganche para que el lector se quede leyendo toda la historia. Eh, Tenemos que ser claros y tenemos que tener en cuenta que siempre debemos respetar las estructuras textuales. Para esta clase se propone la siguiente actividad. Vamos a leer la crónica Mi Smoking Nuevo. Es una crónica muy sencilla y muy corta. Y vamos a desarrollar los siguientes puntos a partir de la lectura. En el primer punto lo que tenemos que realizar es la lectura muy a conciencia, a nivel crítico. En el segundo punto lo que debemos hacer es organizar las acciones descritas en la crónica. Entonces no lo vamos a hacer a modo de texto, sino que lo vamos a hacer a modo de ideas. Primero pasó esto, segundo pasó esto, tercero pasó lo demás, ¿cierto?
En la tercera parte de la actividad vamos a crear 5 preguntas de opción múltiple sobre el texto leído. Y por último vamos a escribir nuestra propia crónica sobre cómo han sido nuestros días de cuarentena y aislamiento preventivo. Mis niños, esta semana estoy un poco alejada porque tengo unas dificultades con la conexión a internet. Sin embargo, ustedes saben que yo los estoy revisando y los estoy leyendo cuando me escriben, cuando me preguntan. No duden en escribirme si tienen alguna duda. Esta actividad la deben entregar hoy mismo en horas de la tarde. Vamos a dejarla hasta las 5 de la tarde. Pero durante el tiempo de la clase voy a estar llamando a algunos de ustedes para revisar cómo van con el desarrollo de la actividad y cómo van, si tienen dudas o alguna sugerencia. Espero la próxima semana ya poderlos ver. Que Dios los bendiga y que estén muy bien.